Listo. Voy a compartir pantalla. Hay una reunión con vicerrectorado a las 7:30. Entonces, por si acaso a mí se me pase, jóvenes, avisarán para finalizar justo esa hora. La otra vez también se me pasó a mí. No me di cuenta. Ya, profe, no hay problema. Que Dios les pague. Verán, jóvenes. Ya. Entonces, ahora viene esta parte de aquí. Los condensadores se cargan con los picos, la inducción que genera la bobina, ¿no es cierto? Ese pico que estábamos hablando, que estaba en el anterior oscilograma, el que estaba aquí. Este le carga parcialmente al condensador. Ya, pelo. Para cargar a los condensadores por completo, la computadora hace lo siguiente. Viene por acá. Y le comienza a alimentar al inyector mediante el transistor 2. Entonces este transistor de aquí comienza a abrirse y a cerrarse. Ambas cosas comienza a hacer. Abrirse y cerrarse. Entonces ustedes ven que cuando el inyector aquí se cierra, sube el consumo de voltaje en la bobina del inyector. Y cuando se abre, baja el consumo de voltaje. ¿Sí ven? O ya no se da el consumo de voltaje. Ahí se da lo que llamamos nosotros la inducción. El inyector coge, perdón, la computadora le energiza al inyector. El inyector comienza a consumir corriente. La computadora sabe que el inyector necesita de una corriente mínima para que pueda abrirse la válvula de control. La computadora sabe que esa corriente es mínimo de 8 amperios. Si ella le diera 8 amperios al inyector, este abre la válvula y por ahí se produce un ligero intento de inyección. La computadora, ¿qué dice? No le voy a dar esos 8 amperios, le voy a dar 6. Por lo tanto, no puede abrirle. Cuando llega a 6 amperios, ¿ella qué hace? Corta y apaga. Corta el voltaje, como pueden ver aquí. Corta el voltaje. Entonces le manda 6 amperios. Y cuando ve que hay 6 amperios, ¿qué hace? Corta el voltaje. Como no se puede abrir el inyector, no pasa nada ese rato. Entonces, el rato que se quita el campo magnético, se generan picos de autoinducción, como los de los primarios de las bobinas de encendido, como el que vimos en este de acá, en esta parte de aquí. ¿Dónde puse? Aquí está. Como el de aquí, se generan estos picos de autoinducción. Entonces, vean lo que va pasando ustedes. Aquí. La computadora coge y comienza a generar ¿qué? Le carga hasta 6, sabe que no sabe abrir, corta. Le carga hasta 6, corta. Hasta 6, corta. Hasta 6, corta. Hasta 6, corta. Y ustedes pueden ir viendo en esta parte de aquí que se van generando picos de autoinducción de lo que se quita el campo magnético. ¿Y estos picos qué van haciendo? Cargando el condensador. Hasta que el condensador alcance ¿qué cosa?
los 80 voltios y pueda a la siguiente carrera coger y activar el inyector. Eso se ve aquí. Cargas del condensador y las corrientes que no abren el inyector. Están limitadas por la eco. El azul es la corriente y el amarillo es el voltaje. ¿Se entendió? Sí. Ya, muy bien. Al pelo. Así es como funciona un inyector electromagnético. Esto de aquí, en este carro sale. Y esto de aquí es de un carro Bosch, pero yo no he visto que pase en las otras marcas. No lo he visto. No les podría decir si pasa o no pasa. ¿Ya? Ahora vamos al de acá, que ese es el que quedó pendiente. Estaba por aquí. Esto ya está entendido. Ya, aquí está. ¿Cómo funciona un piezoeléctrico? ¿Cómo funciona un inyector piezoeléctrico? ¿Qué tenemos aquí? A ver. Un transistor 1. ¿Sí o no? Sí. Aquí tenemos un transistor 2. Ambos comandan la computadora. Aquí tenemos un diodo que permite la circulación de la corriente en este sentido, pero no en este sentido. Y de igual forma, un diodo que permite la circulación de la corriente en este sentido, pero no así. ¿Ya? Listo. Vamos a ver qué sucede aquí. ¿Este de aquí qué es? Es el inyector. Aquí tengo un tercer transistor. Y acá me dice que tengo una tensión boost en este punto, que es aproximadamente de unos 70 voltios. O sea, aquí yo ya tengo un elemento que va a generar 70 voltios de forma previa. Ya. ¿Quién se acuerda ayer? ¿Por qué dijimos que iban a aparecer cerca de 140 voltios? O el doble. ¿Quién se acuerda? En un piezoeléctrico. He dicho porque también genera corriente, nos dijo, creo. Claro, ¿qué pasaba cuando yo deformaba un piezoeléctrico? Sí, más o menos crecía. Cierto. El hecho de que se deforme el piezoeléctrico también genera voltaje, ¿no es cierto? Ajá. Yo les decía que la computadora mete 70 o mete 60 y la deformación del inyector genera 70 más y por eso vemos 140. Sí. ¿Ya? Estamos de acuerdo. Muy bien. Vamos a hacer trabajar. ¿Ya? Vamos a hacer trabajar. Listo. Yo cojo aquí, borro los dibujos. Inyector abierto, inyector cerrado. Inyector cerrado. Inyector cerrado. Inyector abierto. Inyector cerrado. Yo me acuerdo, ¿no es cierto? Yo aquí le genero consumo de corriente al actuador piezo.
Y este se deforma y ¿qué hace? Abre la cámara de control, ¿no es cierto? Aquí el actuador piezoeléctrico, al volver a su posición original, ¿sí o no? Coge y hace un flujo de corriente contrario. Entonces aquí se cierra. Aquí está abriéndose, ¿sí o no? Ya. Sí. Hagámosle trabajar. ¿Cómo se hiciera energizar el inyector? ¿Qué transistores tuviera que abrir yo? ¿Quién me dice? T1. Digamos que yo quiero que el inyector consuma. ¿Qué transistores cierro? El T1. T1. Ya, muy bien. Entonces, T1 cierro. Y pasan 70 voltios. Sí. Por aquí. Ya. ¿A dónde quiero que vaya ese voltaje? El inyector. El inyector. Muy bien. Entonces tiene que cerrar el T3 también. Bien, John. Si yo cierro el T3, Tierra. Cierra el tierra, inyector funciona. consume corriente, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué pasa aquí? Se ve esto de acá, ven. Con verde, con verde. Consume corriente el inyector. ¿Ya? El rojo corriente, el azul interpuntado voltaje. ¿Ya? Ahora, vamos al siguiente. ¿Qué hago yo para que el inyector deje de consumir corriente? Desactiva el T3. T3. Cierra. Ya, vamos a ver. Desactiva el T3. Hace rato que usted desactiva el T3, el inyector deja de consumir corriente, ¿sí o no? Sí. Pero está deformado. Porque como un condensador, el inyector se cargó, o sea, se deformó el piezoeléctrico. Está cargado de energía. Y está abriendo el inyector. ¿Cómo hago que el inyector ceda esa energía? ¿Qué condensadores, qué transistores tuviera que activar? Dios. Cierra. Miren, ¿qué pasa, mis estimados jóvenes, si yo hago esto de aquí? El inyector ahorita es como un condensador. Entonces aquí hay energía acumulada. Y por eso está abierto. Tiene energía acumulada. Entonces, ¿qué pasa si yo cierro T3 y cierro T2? Le conecto a tierra a ambos lados, ¿sí ven? Si el inyector es una batería, ¿qué pasa si este es el negativo de una batería? Y este es el positivo de la batería. Y yo le conecto el positivo a tierra. ¿Qué pasa con la batería? O hagámosle de otra forma para que se entienda mejor. Ya, miren. Cuando ustedes meten el voltaje boost, ¿no es cierto? Que se deforma el piezoeléctrico y el inyector se queda con esa energía, se carga. Y háganse la idea que el inyector se convierte en una chica pilita, como un condensador. Tiene aquí positivo y tiene aquí negativo.
Es una batería chiquita. Ya. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago aquí? Vean. Cierro el transistor T3. Entonces, conecto la tierra de esta baterita con más, ¿sí o no? Y al cerrar T2, ¿estoy o no estoy haciendo un cortocircuito? Porque es como que pusiera un cable de positivo a negativo, ¿sí o qué? Ujú. Ya. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen un cortocircuito en la batería? ¿Sí o no que coge y se va a descargar? Va a pasar por ese condensador y se va a descargar. O se va a descargar en este condensador la energía del piezo. ¿Sí? ¿Qué? Ya, muy bien. Vamos así. Ahora conversemos con ustedes. Todo está al pelo. Cuando consume corriente, el inyector, la corriente va en este sentido. Porque se cerraban T1 y T3, ¿sí o no? Pero cuando yo cierro T3 y T2 y abro T1, la corriente ahora va en este sentido. ¿Sí calan? Para yo energizar, ¿qué hacía? Tiene razón el Jonathan. Usted coge, dice, cierra T1 Activa T1 y T3. y T3. El rato que active este transistor y active este transistor, el inyector jala corriente en este sentido. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí está. El inyector jala corriente en este sentido. Ahí es. Ahí es. T1 y T3. Y se queda acumulado con energía. Y se ve esto, ve. Que se carga. Desde el rato yo abro T1 o abro T3 y ¿qué pasa? Deja de consumir corriente. Y se queda en cero, pero aquí está el inyector piezoeléctrico cargado con energía. Y está deformado. Está cargado y está deformado el piezoeléctrico. Entonces ahora yo hago lo otro. Yo cojo y ahora cierro, abro T1 y cierro T2. Como este de aquí era el positivo de ese acumulador y esta es la tierra, ahora la corriente fluye en este sentido, fíjense. Y por eso yo veo aquí que la corriente cambia de sentido. Y aquí se descarga. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Vean. Si quiere usted, aquí yo deformo el piezo eléctrico y aquí le vuelvo a la medida original. ¿Se entiende? Sí. O sea, yo alargo el piezo eléctrico aquí y aquí le recorto de nuevo a la medida original. ¿Sí Ujú. entendió? Sí. Bacán. Ya. Entonces, por eso es que usted ve esto en el oscilograma de este tipo de inyectores. Usted ve que el inyector piezoeléctrico acumula 70 voltios y con lo que se deforma genera otros 70 voltios. Pero esos 70 voltios se quedan guardados en el inyector. Esos 140 voltios están guardaditos aquí porque está deformado el piezo. Aquí está deformado. Si se da cuenta, vea.
Solo aquí le mete usted la corriente de la computadora. Aquí no pasa nada. Mire, ahí no hay consumo de corriente, la corriente es cero. Eso significa que el inyector tiene los 140 voltios o los 120 guardaditos. Él tiene para él. Están acumulados y está deformado. ¿Qué pasa? Yo hago esa movida que vieron ustedes y le conecto a estos 140 voltios, les conecto a tierra. ¿Se descarga? Entonces, aquí vean cómo se bajan, se descargan hacia cero. Y como la corriente va en otro sentido, se ve negativo el flujo en el osciloscopio. Entonces, legalmente aquí se está abriendo el inyector o se está comenzando a abrir. Y aquí el inyector se está cerrando. ¿Entendió? O sea, todo el tiempo que está con los 140 voltios ahí está abierto el inyector. Exacto, Jonathan. Sí, está abierto. Ah, Ya. Por eso, mis estimados jóvenes, es que les dicen a ustedes que en estos inyectores, digamos que usted tiene la mala suerte, la pésima suerte. Exacto, la pésima suerte de que esto dura, yo qué sé, unos 200 microsegundos. O sea, 200 millonésimas de segundo. Y que usted tuvo la perra suerte y la mala suerte de que justo aquí usted desconectó el inyector por estar probando. Abrió el socket. Entonces, legalmente ese inyector se queda con 140 y se queda abierto. Como se queda abierto, el diésel está entrando al motor todo el rato. ¿Y qué pasa si el diésel se queda abierto, un inyector? Va a subir tanto la temperatura por la combustión que se puede fundir el motor, ahí puede hacerse hueco, el pistón. y así ya le vuelvan a mandar corriente y todo, ya no se cierra. Es que lo que pasa es que, vea Jonathan, vamos a hacer el proceso inverso ya. Digamos que el inyector se quedó con 140 voltios y está ahí acumuladito, deformado. ¿Ya? Ya. Digamos que le deje aquí. La computadora eso no sabe. Ella no tiene idea. Pues ahí están los 140. Entonces, la computadora, ¿qué va a hacer? Cuando le toque inyectar de nuevo, va a meter 70 más. ¿Sí me entiende? O sea, fuera de lo que ya tiene la 140, va a mandar 70 voltios más. 70 más. Y tal vez ahí note que el inyector está abierto o algo. Y de ahí, la de abrir un tiempo que ella sabe que se cierra, pero capaz que no se cierra. Claro, no se va a cerrar por completo. Claro, ese inyector se quedó abierto. Ya entiendo. Tal vez la forma que yo pensara en mí de arreglar un inyector abierto, porque yo no sé cómo hacerlo, pero la que yo se me ocurriera, ¿cuál es? Es al inyector conectarle a tierra, si se quedó abierto. Para que se descargue. Sí, aunque va a pasar una chispita de unos 140 volts. Ajá, descargarle de esa forma. O Ya. ponerle un consumidor en los puntales, yo que sé, ponerle alguna cosa que consuma, como una especie de foco, alguna cosita que le descarga el inyector. ¿Sí me entiende? Eso yo hiciera. Tal vez para intentar cerrar. Sí. Ya. Entonces, esos son jóvenes los oscilogramas de los inyectores Common Rail Diesel. Como pueden ver, el piezoeléctrico es muy distinto al electromagnético. Nada que ver. Son bien distintos. No son iguales. No son iguales. Entonces, como yo les mostré, yo sí tengo los oscilogramas, pero les tengo guardados en video. Entonces, el osciloscopio necesita estar conectado y me olvidé de conectar. Pero como yo les mostré a ustedes el día de ayer, ahí está el oscilograma en una Volkswagen Amarok. Entonces, aquí no hay muchos carros que lo tengan. En Europa tal vez sí hay más. Está mal el internet del señor Tapia. Bueno, pero él puede ver la clase grabada.
Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, chuta, yo quería que se vea, ya nada, yo quería que se vea. Bueno, nos quedan 3 minutos, jóvenes, ¿ya? Entonces, la otra clase haremos un poquito más. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está la Amarok, ¿ya? Aquí el voltaje en los que se abrían, o el voltaje que registraba el osciloscopio eran 120 voltios. Y la corriente era de unos 8, creo, amperios, la máxima. Entonces, aquí la compu manda 60 y 60 se generan, ¿por qué? Por la deformación del piezoeléctrico, ¿ya? Es difícil distinguir entre un piezoeléctrico y un electromagnético. La mayoría de inyectores que ustedes se encuentren aquí en el mercado van a ser electromagnéticos. Pero si ustedes quisieran ver la diferencia entre un piezoeléctrico y un electromagnético, con una pinza amperimétrica, porque es difícil de ver, sin la otra cosa, mediría la corriente. Si yo veo una curva de corriente como esta azul, con esos cositas así que eran así, yo sé que estoy con un electromagnético. Y si veo una curva de corriente así, y así, sé que el inyector es piezoeléctrico. ¿Ya? Sí. Claro, véanle, son bien distintos. Desde ahí se va a ir ya una imagen después de toditos para que les compare. Ya. Eso sería, jóvenes. Entonces, nos vemos el viernes en software. Ya estaba creando lo de los inyectores y si va saliendo. Entonces ahí estamos conversando el viernes. Así. Ahí nos vemos. Cuídense. Vemos, sí. Listo, profe, igualmente. Chao, chao. Ahí Cuídense. nos vemos. Hasta luego, Luis. Marlon, Freddy, Santiago. Chao, chao.